ya sesión 54 del Power Platform, ya impone un poquito. La verdad es que no me imaginaba yo que llegáramos a hacer tantas sesiones. En esta ocasión, para mí en concreto, es una sesión un poco más especial de lo normal porque tengo a Lorena aquí, que aparte de compartir en comunidad, somos amigas y somos de la misma tierra y compartimos muchas cosas en común, ¿vale? Entonces, pues nada, la sesión nos contará sobre Data Entry en Microsoft Fabric a través de los Critical Task Flow, ¿vale? Y bueno, pues luego ella se presentará, os comentará dónde trabaja y todas estas cosas. La verdad es que tiene un currículum súper interesante. Como siempre, dar las gracias a todos los patrocinadores que nos apoyan en cada evento todos los años, porque sin ellos no podríamos seguir adelante. Para nosotros son fundamentales y animar a que se unan más, porque así cada vez podremos hacer más proyectos si nos da la vida, también es cierto. Y hablar un poco de comunidad, ¿vale? Power Platform en España es una comunidad formada como 24 equipos. Hay presencia en ciudades de toda España, ¿vale? Incluida las Canarias, ahí abajo, un poco escondidillas. Y cada vez somos más e intentamos que cada vez sigamos creciendo. Ahora mismo somos casi 2.800 miembros en 464 ciudades y 47 países. Fundamentalmente la presencia es un poco España y LATAM, pero bueno, cada vez también se unen muchos países de fuera. De hecho, en la Global Power Platform había un chat de comunidad en la que realmente se inició desde India, había fotos de todas partes del mundo y la verdad es que es bastante abrumador a veces. Un poco fotos de la historia de nuestra comunidad. Esto fue en febrero, una Global Power Platform Bootcamp. Esto ya fue en junio del mismo año. Esto febrero del año siguiente. Como ves, cada vez hay más gente. Las oficinas de NTT que nos dan acogida casi todos los Global Power Platform, con lo cual estamos muy agradecidos. Y este fue un evento muy especial, que fue el evento de mayo del año pasado, en el que fue como el pistoletazo de salida tanto para Ceci como para Miguel, como Rafa y para mí, y tomamos el relevo de los fundadores y alguien que ha luchado mucho por comunidad, como han sido Miguel Esteban, José Luis y Ana Bisbé. Aquí tenemos la foto de familia del día del relevo. Ya se notaba que habíamos acabado los eventos y estábamos un poco más relajados. Este ha sido nuestro último evento, que la verdad ha sido un gran esfuerzo, pero estamos muy contentos del resultado. Veis un poco la distribución, cada vez esperamos que haya más puntitos azules por el mundo. Todavía nos queda mucho, pero también es cierto que se ha conseguido mucho, ¿vale? Os dejamos enlaces a redes sociales, todas las sesiones se graban y os avisamos para cuando están editadas y publicadas para los que quieran volver a verlas, o si en algún momento pues no puedes asistir en el último momento, sucede algo. Y ahora pues nada, le toca a Lorena contarnos todo lo que nos viene a contar hoy. Entonces dejo de compartir y Lorena, es tu momento. Vale. A ver si puedes.
Vale, tengo en la presentación que he preparado tenía justo una slide para presentarme, entonces si os parece voy a proyectarla y podemos ya aprovechar para yo presentarme, ¿vale? Si me dais un segundito. Ok, bien. ¿Se ve la pantalla? Sí. Vale. Bueno, un poco lo que aparece en pantalla para contar de viva voz. Me llamo Lorena, vivo en Galicia, ¿vale? Por la zona de Pontevedra y trabajo como consultora de datos y manager de data y de IA, gestionando proyectos y equipo de data y de IA, un poco mixto, ¿vale? En Tokyota, que es uno de los patrocinadores de la comunidad. Darle las gracias también que nos apoya en este tipo de eventos, tanto online como presencial, y hace posible que, bueno, pues junto con otros partners también que podamos estar aquí, ¿no? Vale, os cuento un poco mi trayectoria profesional. Tampoco quiero que sea esto, no sé, una pequeña entrevista, pero la idea un poco es, yo empecé a estudiar ADE en vivo, ¿vale? Mi carrera académica es económica, estudié ADE en vivo y luego hice un máster de finanzas en Coruña. Y durante varios años estuve trabajando en el sector contable y financiero. La verdad que muy bien, me enriqueció mucho para aprender conceptos clave y también, no solo enfocado al trabajo, también que puedo aplicar en mi día a día. Pero sí que se me hacía un poco pesado en el sentido de que la vida del contable, no diría que cada mes es igual, pero cada X tiempo tiene un patrón muy definido y se me hacía muy pesado pensar que mi vida sería casi igual de aquí a X años. Y sobre el 2018-2019 se empezó a poner muy en auge todo lo relacionado con Big Data, analítica de datos, programación, etcétera, y me animé a hacer un cambio de rumbo en mi carrera profesional. La verdad que me costó mucho tomar la decisión porque el síndrome del impostor está ahí presente y yo creo que nunca se irá, la verdad. Pero bueno, me lancé a la piscina y hice un máster en Barcelona, que estuve una época viviendo allí, de programación Big Data. Me gustó mucho porque a diferencia de datos económicos, tecnología, tú puedes descargarte un software y puedes empezar a practicar. En otros aspectos es muy difícil poder empaparte ya con lo que es el contenido. Y después de hacer el máster justo en la pandemia, sobre agosto de 2020 me cambié de sector, estaba en una farma y me fui a una consultora, donde estuve cerca de 5 años y luego me cambié a Tokyota en enero del año pasado y ya llevo pues 1 año y 2 meses más o menos, muy contenta. A lo largo de mi trayectoria profesional pues he tocado diferentes tecnologías, diferentes frameworks y también diferentes negocios desarrollando proyectos, tanto proyectos con Python, con Power BI, también he tocado algunas herramientas de IBM de reporting y plataformas analíticas y de gestión de datos, como por ejemplo Databricks, Synapse y Fabric, que desde hace año y medio, cerca de 2 casi, está muy a tope. Y la verdad que muy bien, aprendiendo cada día para no quedarme obsoleta y bueno, también disfrutando de lo que hago, que es importante. Y bueno, y para finalizar, para que no sea todo esto súper técnico, pues me gusta siempre poner algún aspecto de mi vida personal para compartir con vosotros. Además de lo que es el trabajo, pues también me gusta mucho leer y pasear por la naturaleza con mi perro. Tengo una perrita, forma parte del equipo de analítica, me ayuda mucho en el día a día. También me gusta pues cine, series, ir a museos, cualquier cosa que tenga que ver con aprender algo nuevo y desconectar. Y lo más importante de todo, la familia y los amigos. Cualquier momento con ellos, insuperable como cualquier otra cosa. Y os dejo ahí mi contacto, tanto de LinkedIn como correo electrónico y mi cuenta de GitHub, por si queréis seguirme. Y si en algún momento me queréis escribir, pues que sepáis que estoy disponible, accesible para cualquier duda que tengáis o cosa que queráis comentarme. Estoy disponible para lo que sea, ¿vale?
Vale, ahora una vez finalizada la introducción, pasamos ya al contenido de la charla. ¿Qué os parece? Vale. Como tú te sientas más cómoda en el orden. Sí. Vamos allá, entonces. No sé si igual vosotros tenéis que comentar algo antes de empezar la charla o... No, no. Ahora es tu momento y organiza tú como prefieras. Vale. Pues pasamos a la charla. Entonces, antes de arrancar, he puesto una pequeña agenda para ver qué es lo que vamos a tratar durante la charla. La he dividido en dos partes. Primero una parte teórica para que entendamos todos qué es esto de los Translytical Task Flows, cómo funcionan y cómo pueden ayudarme a mí, al negocio o en el día a día, ¿vale? Cómo poder sacarle jugo. Y luego he hecho una parte práctica, una demo con contactos ficticios de una empresa para poder hacer algunas demostraciones y que veáis cómo funciona y qué diferentes componentes hay que tener en cuenta si os queréis animar a probar este tipo de artefactos en Fabric, ¿vale? Entonces, arrancamos con la parte teórica, si os parece, que son los Translytical Task Flows, ¿vale? Todo esto es muy nuevo, lo de los Translytical Task Flows. Creo que arrancaron sobre verano del año pasado, de 2025. Creo que aún están, lo estaba revisando en preview, pero bueno, tienen mucho potencial, sobre todo para estos escenarios donde estás analizando un gran volumen de datos y de repente viendo tu informe muy bonito con el dato, te das cuenta de que el dato está mal, es erróneo, ¿no? Por ejemplo, me voy a remontar a mi vida financiera que ha estado muy presente, tanto trabajando yo de financiera como haciendo proyectos para empresas y para departamentos financieros. Uno de los dolores que más sufrían los financieros era generalmente cuando desarrollaban el presupuesto e iban generando varias versiones del presupuesto. Hay varias herramientas, pero al final la mayoría tiran de Excel, muchos ficheros, muchas hojas, de muchas versiones, cuadrar todo eso y luego poder volcarlo en una herramienta de reporting, como podría ser un informe en Power BI, ¿vale? Es una tarea muy tediosa. Sobre todo es muy tediosa de que es un proceso muy manual y cuando de repente ves que el dato en el informe no está bien, no te cuadra, tienes que editarlo, seguramente tengas que editar un montón de ficheros Excel o ir generando diferentes versiones. También un poco relacionado con mantenimiento de tablas de dimensiones, por ejemplo, si estás analizando un informe de ventas, pues la típica tabla de productos, de clientes, categorías, territorios, etcétera, que requiere un mantenimiento, en gran parte de los casos o bien se mantienen a través de los sistemas transaccionales o hay alguna aplicación, sea una Power App o sea una aplicación desarrollada legacy, para poder mantener el dato, ¿no? Al final es todo un flujo complejo donde para poder mantener todo el dato que al final vas a ver en un punto centralizado, que es tu informe de Power BI, que se alimentará de un modelo semántico o de una serie o que se conecta directamente a un almacenamiento, bien sea una base de datos o los sistemas de almacenamiento que hay en Fabric, es un proceso muy complejo. Y los Translytical Task Flow han nacido para intentar simplificar estas acciones. ¿Qué consigue el usuario con las Translytical Task Flows? En el informe mismo se pueden introducir una serie de objetos para poder editar el dato, ya no solo lo que es actualizar, sino también poder introducir registros nuevos, modificarlos o eliminarlos. En algunos casos tiene sentido poder eliminar un registro. Seguramente os preguntaréis si es una forma de sustituir a estas aplicaciones que hay por el medio o intentar sacarse un montón de burocracia con hojas Excel. Depende cómo lo veas. Es posible que en algunos casos te ayude a simplificar y algunas herramientas que hay por el medio te las puedas sacar, ¿vale? No creo que sea el objetivo tampoco de intentar sacarse piezas. Yo creo que el objetivo de estos artefactos es ayudar al usuario en el día a día a hacerle su trabajo más fácil y ayudarlo en la toma de decisiones. Luego, según las herramientas que tú pongas por el medio, las piezas que pongas por el medio,
para que sea más eficiente, pero yo creo que este es el objetivo y la verdad que van bastante bien, porque centralizas lo que es el foco en un único punto y te ayuda en la productividad y también en la seguridad, ¿vale? Entonces, estas situaciones de miles de hojas Excel, datos que no te cuadran en el informe, pero luego vas al origen y está repetido en muchas partes y tienes que cuadrarlo, lo hemos vivido todos, es un dolor de cabeza y esto viene un poco a ayudar a que la vida sea un poco más llevadera, ¿vale? Entonces, ¿qué son en sí, aterrizando el concepto de los Transcritical Task Flow? Son una serie de flujos o tareas guiadas que están dentro de Microsoft Fabric, ¿vale? Esto es un requisito. Por mucho que yo tenga un informe en Power BI, si no lo tengo en Fabric y mi informe no se conecta a un almacenamiento de datos en Fabric, no voy a poder utilizar estas tareas o estos flujos, ¿vale? Es un requisito. ¿Y qué combinan? Combinan automatización con la interacción del usuario. Es decir, el usuario está analizando el informe, quiere actualizar un dato, lo puede actualizar in situ y se le actualiza el origen de datos y luego en casi tiempo real se le actualiza el informe. Siempre hay un pequeño decalaje entre que actualizas el origen y luego se actualiza el informe, ¿vale? Pero es casi en tiempo real y ayuda mucho en lo que es la productividad y la gestión de la información, ¿vale? Entonces funcionan como una capa intermedia entre lo que es el usuario y los datos, ¿vale? Y están pensados sobre todo, lo remarcamos aquí en negrita, para procesos críticos. Por ejemplo, procesos donde el usuario puede tomar acción dentro de su rol y de su ámbito en la empresa, puede tomar acción y poder decidir editar un dato sin tener que pasar por otras capas en la organización o tener que ejecutar una serie de procesos complejos, ¿vale? Viene siendo así. Y le da control al usuario, sobre todo usuarios de negocio, de ventas, finanzas, operaciones mismo, que quieren ser los dueños del dato y cuando quieren editarlo no tener que pedirle a otros departamentos o otros equipos, ellos que puedan empoderarse y controlar el dato, es muy potente, la verdad. Como beneficios, los más significativos, da una mayor calidad del dato y ayuda en la toma de decisiones porque tú puedes editarlo, modificarlo y estás mejorando la calidad de la información que luego vas a mostrar en la organización. Tiene un punto súper bueno que es la trazabilidad completa. El registro de acciones se quedan guardadas en Fabric. Hay varias formas de guardarlo. La que viene nativa por defecto se guardaría en los Log Analytics de Fabric, pero también se le podría incluir dentro de lo que son los flujos, que ahora veremos qué componentes necesitamos, log adicional por si se quiere tener una mayor trazabilidad de quién ha editado el dato, en qué momento y bajo qué supervisión, ¿vale? Y luego, el punto más importante, yo creo, la eficiencia operativa y la productividad. Eliminas procesos manuales de más, aunque la entrada del dato la hagas manual, lo que es la actualización de todo el flujo lo automatizas y ayuda en la eficiencia y en la productividad, ¿vale? Si tenéis alguna duda, durante la sesión me podéis ir haciendo preguntas sin problema, ¿vale? Vale, limitaciones y retos. Las principales limitaciones que tiene esta tecnología, ¿vale? Una de ellas, ya la hemos comentado, es que necesita sí o sí tener una capacidad de Fabric. Mínimo con una F2 ya puedes empezar a utilizar este tipo de flujos, pero necesitas tener Fabric, ¿vale? También es cierto que no viene a sustituir los procesos transaccionales completos, es decir, el dato que se inserta en el ERP o en el sistema legacy, esos no lo sustituye, pero sí que sustituye una serie de pasos o flujos intermedios que se harían desde que se registra el dato en el sistema legacy o ERP hasta que se vuelca en el informe, ¿vale? Y que según el escenario tiene sentido aplicar este tipo de procesos o no, ¿vale? En escenarios complejos donde se requiera un análisis exhaustivo y no que el usuario sea tan libre
para poder tomar la decisión de editar el dato o no, pues igual este tipo de soluciones no son las mejores, pero para otro tipo de casos, pues sí que son muy, muy acertadas y la verdad que van bastante bien, ¿vale? Retos que tiene la tecnología. Bien, el diseño del flujo. Esto está relacionado con el último punto que hemos comentado de los escenarios. Cuanto mejor definido esté el flujo de actualización y de ciclo de vida del dato, más eficiente será este tipo de procesos. Luego, gestión del usuario. Seleccionar aquellos usuarios que se consideran en la organización que son los que deberían de poder tomar acción en editar el resultado o en poder modificar los datos, ¿vale? Luego también es importante llegar a un equilibrio entre la intervención humana y la automatización, ¿vale? Con esto viene un poco a decir la documentación es no nos emocionemos en que podemos editarlo todo y saltarnos una serie de flujos, automatizaciones que son necesarias, al final es entrada manual. Está bien, pero podemos caer en o bien demasiada intervención humana y no quiero saber nada de automatizaciones, ¿vale? Llegar a un equilibrio. Como todo en la vida, la parte de gobernanza y control de qué usuarios, qué permisos, qué poder yo les asigno es muy importante y escalabilidad y rendimiento. Vale, este también es un punto importante. Cuanto más complejidad y cuantos más flujos se vayan generando, es posible que el informe, a la hora de actualizar el dato, sufra un poco más, ¿vale? Que tenemos aquí un decalaje y también hay que tener en cuenta de que cuanto más escalamos en Fabric, el rendimiento puede bajar y sea necesario subir capacidad, ¿vale? También tener esto en cuenta que según la solución va creciendo y es más compleja, hay que tener en cuenta una serie de aspectos en rendimiento y en escalabilidad para que el usuario no sufra o no tenga la sensación de que la solución empeora. ¿Vale? Vale, bloque 2. ¿Cómo funcionan los Transcritical Task Flows? Vale, os he incluido aquí una slide para ver la arquitectura y qué componentes necesitamos para poder generar este tipo de flujos en nuestra solución en Fabric, ¿vale? He incluido en algunos casos algunos componentes, iconos típicos. No es una arquitectura definitiva, al final, según la solución que se quiera montar, puede variar, pero podría considerarse una solución estándar para poder empezar, ¿vale? Si la leemos desde la izquierda hacia la derecha, el diagrama del flujo de arquitectura, ¿vale? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta una serie de origen a los que nos vamos a conectar de datos. Por ejemplo, súper típico, tener un Excel almacenado en un SharePoint o OneDrive, tener el dato ya en un Lakehouse, puede ser mismo de Fabric o de otra plataforma o otro cloud, una base de datos SQL u otras fuentes de origen, ¿vale? Una vez me conecto al dato, lo más típico, si es que ya lo tengo en Fabric y transformado, pues ya está, pero si no lo tengo disponibilizado en Fabric, utilizar una serie de herramientas para poder procesar el dato. Aquí yo he incluido las que más suelo utilizar dentro del ecosistema Fabric, habría más, pero las que yo más suelo utilizar y en proyectos que utilizamos en la casa son las más típicas. Poder utilizar pipelines de Data Factory para poder bien conectarnos a orígenes o orquestar procesos. Data Flows de generación 2 para poder hacer transformaciones, limpieza de datos y almacenamiento. O los notebooks de Fabric con lenguaje, por ejemplo, PySpark. A mí son los que más me gustan. Y la verdad que van bastante bien. Una vez que el dato está almacenado en Fabric, para la demo y para esta presentación, pues he elegido una base de datos SQL de Fabric. También se podría almacenar el dato perfectamente en un Lakehouse, ¿vale? Lo importante es que se genere el modelo semántico al que luego yo voy a apuntar con Power BI. Y esto me va a ayudar a través de una conexión de Direct Query o Direct Lake, poder tener este efecto de actualización casi real, ¿vale? Y también que puedan funcionar las Translytical Task Flows.
Y luego en la capa del consumo de datos, aquí tenemos dos componentes principales. El primero es Power BI, que es donde yo voy a consumir el dato y posiblemente el usuario final es donde va a actualizar o editar / mantener la información. Y las User Data Functions. Este es el componente clave para las Translytical Task Flows. Al final, aterrizando un poco, lo que estamos haciendo es generar una serie de funciones, ¿vale?, que ataquen a las tablas que yo tenga en mi sistema de almacenamiento y a través de queries les voy a lanzar órdenes. Por ejemplo, una query en SQL para que ataque a mi tabla y me actualice un dato, una función delete para que me elimine un registro o poder insertar un registro nuevo o hacer actualizaciones, ¿vale? Básicamente las Translytical Task Flows, ahora veremos algún ejemplo de algún componente que tengo de un set, perdón, que no me salía la palabra, de funciones, veremos cómo se definen y cómo poder tratarlas, pero esta es la pieza principal y es lo que me va a mí permitir generar estos flujos guiados a través de las Task Flows, ¿vale? Y luego, bueno, el usuario final, que es el que interactúa y lanza las peticiones. Vale, requisitos y seguridad en Fabric. El requisito indispensable, ya lo hemos comentado, es, para poder tener las Translytical Task Flow, es tener Fabric mínimo una capacidad F2, ¿vale? Cuanto más alta, mejor rendimiento, pero bueno, a partir de una F2 ya podéis empezar a trabajar. El dato tiene que estar almacenado en sistemas de almacenamiento de Fabric, bien un SQL, un Lakehouse, un Data Warehouse o un Mirror. Esto es imprescindible para que se genere el modelo semántico de OneLake ligado a este sistema de almacenamiento y yo poder conectarme al modelo de datos, ¿vale? Luego, utilizar los componentes de User Data Functions, ver que estén habilitados en el tenant, muchas veces no están, hay que ver que estén habilitados en el panel de administración de Fabric y tener Power BI Desktop actualizado, ¿vale? Posiblemente esto ya lo tengáis, pero para poder utilizar desde Power BI las User Data Functions tenemos que utilizar el objeto visual segmentación de entrada, que esto es lo que me va a permitir introducir dato y luego a través de un botón poder lanzar la función que yo defina en la User Data Function y actualizar la información, ¿vale? Respecto a la seguridad, en un principio, en Fabric todo está securizado a través de identidad corporativa, bien de Entra ID o de Azure AD, ¿vale? Que se garantiza el control y el acceso de usuarios al ecosistema. Y luego, lo que había comentado antes, se guardan las trazas de auditoría, bien a través de los audit logs o también con otro tipo de logs, pero se queda todo guardado por seguridad, ¿vale? Vale, ¿cómo generar el flujo? Lo veremos ahora en la sesión, pero también hemos incluido aquí una serie de pasos, ¿vale? Para que veáis qué es lo que se debería de hacer, los pasos mínimos para poder formar vuestros flujos, ¿vale? Lo primero de todo, siguiendo también el diagrama de la arquitectura que teníamos montado, conectarme al origen, ya bien sean datos que estén fuera de Fabric o dentro de Fabric. En la demo yo utilicé una conexión a través de un flujo de datos de generación 2 a un SharePoint para leer datos de una serie de Excel que tenía guardados en SharePoint, ¿vale? Una vez que leo la información, la limpio, la trato, calculo lo que necesite, bien a través de mi Dataflow o de otras herramientas que vosotros queráis para el procesamiento, almaceno el dato, importante, o una base de datos de Fabric, SQL, Lakehouse, un Warehouse o un Mirror. Una vez que tengo el dato almacenado, reviso que el dato esté correctamente y lo que he hecho, y es una buena práctica leyendo la documentación y viendo algunos otros ejemplos, es generar un campo ID único para cada una de las tablas, porque este campo ID único es el que a mí me va a permitir poder seleccionar un registro y decidir si lo quiero actualizar, si lo quiero eliminar, duplicar o hacer cualquier consulta y mantenimiento del dato con él. Sin este registro podemos caer en ambigüedades. Entonces, yo lo recomiendo generar, en mi caso,
Lo he generado de tipo Identity Integer en las tablas de SQL, pero también se podría generar un tipo Git o el que consideréis, ¿vale? Pero esto sí que es importante para poder identificar en sí un registro específico. Vale, una vez que tengo el dato almacenado con mi ID único, doy de alta el elemento de funciones de datos de usuario, o si lo tenéis en inglés será User Data Function, ¿vale? Se genera un elemento en Fabric como un set, donde en ese set puedes ir generando una serie de funciones, ¿vale? Recomendación, yo recomiendo tener un set de funciones por dominio. Por ejemplo, en mi demo yo he generado un set para mantenimiento de datos de tablas de dimensiones, otro set para funciones para mantenimiento de datos de una tabla de hechos de presupuesto de budget, o también se podría generar set por diferentes dominios. Aquí es un poco libre, pero lo aconsejo porque según vas empezando por una función, luego te puedes encontrar con un porrón de ellas y para poder identificarlas es complejo y al final, dentro de la capacidad, si lo permite, tener diferentes sets te ayuda a tenerlo todo más ordenado para poder escalar de forma más óptima y eficiente, ¿vale? Una vez que se registran las funciones, veremos ahora un ejemplo de cómo las he generado. Desde el service en Fabric se pueden probar las funciones. De hecho, es muy recomendable, según vas programando la función, que lo vayas probando en directo para ver que está bien o no, o hay algún fallo para poder subsanarlo, ¿vale? Una vez que la función la tienes dada de alta, publicada, súper importante que esté publicada para luego poder utilizarla, también se puede probar dentro del informe de Power BI, ¿vale? Cuando estás desarrollando el informe en Power BI en desktop, estás generando los botones para poder lanzar las órdenes, también probar desde ahí que funciona o no y que tiene sentido lo que te devuelve, ¿vale? Y si os parece, pasamos a la demo. La tengo por aquí. Os dejo aquí un momento si queréis sacarle una foto al repo de GitHub. Es un repo que estoy preparando con material que voy compartiendo en sesiones en las que voy. Está bajo desarrollo, pero iré ahí publicando todo. El material de esta sesión ya lo tenéis publicado, ¿vale? Por si queréis echarle un ojo. Y los datos que he utilizado para hacer esta demo son datos de una empresa ficticia, ¿vale? Del sector madera. Entonces, dadme un segundo que os voy a poner aquí el entorno. Vale. ¿Me confirmáis que se ve? No vaya a ser que se solape con la presentación o algo. Se ve, informe de finanzas corporativas, sí. Venga, vale. Y el entorno de Fabric. Venga, perfecto. Lo pongo un poquito más pequeño para mostraros todos los elementos que he generado para la demo, ¿vale? Siguiendo un poco pues el guión, ¿no? He generado una base de datos SQL en Fabric, que la tengo aquí. Espera. Vale, está activada la capacidad. Sí. Bien, ahora. Por ejemplo, abrimos una tabla para que la veáis, la de clientes, que la tenía para la demo. ¿Vale? Y aquí importante lo que os decía, tener un ID único para luego poder seleccionar el registro. También aquí, por si no estáis muy familiarizados con este tipo de almacenamiento, está dividido lo que es la visualización en dos partes. Por una parte, las tablas y luego las consultas, donde cada vez que vas generando una consulta se te van guardando y mismo las puedes renombrar para tenerlas a mano. ¿Vale? Luego tengo los data flows de generación 2, donde he cargado el dato, lo he limpiado y lo he almacenado, ¿vale? Y las funciones de datos, que esto yo creo es lo más interesante. Os lo enseño. Cuando se da de alta un elemento de tipo de funciones, lo vemos para que lo veáis.
¿vale? Sería las funciones de datos de usuario. Os pide de poner un nombre o ya os habilita uno por defecto, se le da a crear. Bien, y nueva función. Vale. Este texto se genera siempre por defecto. Yo recomiendo dejarlo, no hay ningún problema. Lo que sí que es importante es cuando vayáis a generar las funciones, administrar las conexiones. ¿Qué quiere decir esto? Aquí se indica directamente a qué origen de datos nos estamos conectando para poder editar datos de las tablas en el origen al que yo quiero actualizar el dato, ¿vale? Entonces, en agregar conexión, pues esta, por ejemplo, que es la de la demo, le damos a conectar. Y de esta manera mi set de funciones ya está apuntando al origen de datos en sí, ¿vale? Lo que también comentábamos, importante. Ahora esto lo voy a publicar, es un test, pero acordaros de esto porque si no publicáis los cambios no se guardan, ¿vale? Esto es un punto importante a tener en cuenta. Y luego, de algunos de los ejemplos que he hecho, ¿vale? Para que lo tengáis, por ejemplo, este que era de datos de presupuesto, por ejemplo, mostramos aquí un momento el dato de budget para que lo veáis. Es una tabla de hecho sencilla, ¿vale? Con fecha, ejercicio, el mes. Grupo de cuentas si es de ingreso o de gastos, la cuenta contable con su descripción, el cliente al que está asignado el valor del saldo de la cuenta y el producto, el importe y el ID, ¿vale? Entonces, la idea con este set de funciones era hacer un CRUD. Hice una función para eliminar registros de la tabla de hechos de budget, otra función, ¿vale? Se definen aquí, para poder actualizar un campo específico. En este caso, pues lo que le he indicado es que me actualice el campo de presupuesto. Se podrían poner de importe del presupuesto. Se podrían poner más de un campo también en la misma función para que te actualice, ¿vale? Luego otra función para insertar un registro nuevo y otra para duplicar un registro, copiar un registro que ya existe, ¿vale? Voy para arriba un momentito. Algo importante es cuando nosotros hemos hecho la conexión con el origen de datos, aquí me aparece un alias, ¿vale? Este alias hay que incluirlo aquí. Con este texto que nos da Fabric por defecto cuando yo genero la función y al administrar la conexión que lo linko con un origen de datos, te genera un texto por defecto que luego tienes que editar. El alias Fabric te da SQLDB, pero este hay que cambiarlo por el alias que se corresponde con el origen que tú ahora tienes linkado, si no te va a dar un error de conexión, ¿vale? Luego lo que también es importante es, a mí me ha pasado algún truquillo para que lo tengáis de la mano, cuando vais definiendo nuevas funciones, importante que cuando antes justo de definir una función incluyas este código para lo que es definir la conexión y luego la función, porque si no, no te va a generar la función. Es nada, un tip para tenerlo en cuenta porque posibles errores que os podáis encontrar cuando estáis trabajando enfocados en desarrollar la función y que esto hay que incluirlo, ¿vale? Luego aquí se define la conexión y el cursor para la query, el detalle de la query, ¿vale? Y luego también me gusta incluir un mensaje para cuando se ejecuta la función que te devuelva un mensaje de se ha ejecutado correctamente. No le he puesto uno de se ha ejecutado mal porque por defecto cuando una función no se ejecuta bien ya lo que es Fabric te dice que no está bien ejecutada, ¿vale? Pero para que lo tengáis en cuenta. Entonces, de los pasos que habíamos visto en las slides,
Una vez que tenemos la función o las diferentes funciones dadas de alta, lo suyo sería probarlo primero aquí. Para probar una función, os posicionáis encima de la función y aparece este iconito de probar, ¿vale? Entonces, voy a probar a eliminar un registro de mi tabla de presupuesto. Esto en el ámbito real, a menos que no sea necesario, no lo hagáis, pero bueno, esto es una demo, no pasa nada, entre comillas. Voy a eliminar el registro. Si existe y no la he liado, pues me saldrá un mensaje de que el ID 25 se ha eliminado, ¿vale? Darle un tiempo, porque hacer la tabla de datos de hechos tarda un poquito. Vale, aquí me dice que se ha eliminado correctamente el registro ID 25, ¿vale? Podríamos seguir haciendo pruebas de cada una de las funciones, ¿vale? Pero sí que me gustaría mostraros el informe, tanto en lo que es el service como en el desktop y, sobre todo, lo que creo que es importante, mostraros el desktop para que veáis los componentes que hay que incluir en el informe para poder utilizar las funciones en los Transcritical Task Flows, ¿vale? Así que voy a abrir un momentito el informe que lo tengo en el desktop, ¿vale? Y aquí justo que estábamos con la tabla de presupuesto, de movimientos de presupuesto, por ejemplo, esto lo voy a ocultar y me posiciono encima de este objeto visual y es este, el segmentador de entrada, ¿vale? Por ejemplo, estáis desarrollando el informe, ponéis la tabla, los filtros, los selectores, todo correctamente. Para poder utilizar las Transcritical Task Flows tenéis que incluir, por una parte, este selector, porque aquí es donde le vais a indicar el ID del registro o los diferentes campos que queréis incluir según la función que tengáis habilitada, y luego el botón. Un botón de Power BI, por ejemplo, uno sencillo, aquí, uno en blanco. Vale, se me ha puesto aquí y voy a probar a rellenarlo para que lo veáis en estilo. Vale, le voy a poner un texto para que este sea el botón de test. Vale. Y en acción, bueno, luego se edita con colores o lo que sea. Ahí ya es cuestión de cada uno. Y en acción, tipo función de datos. ¿Vale? Seleccionamos función de datos. En el icono de la fórmula pincho, me abre OneLake y me incluye todos los diferentes sets de funciones de datos que yo he generado dentro de mi tenant de Fabric. Para la demo, como estoy en presupuesto, voy a seleccionar Data Function Budget. Me salen las 4 funciones que yo he generado. Voy a probar a copiar un registro. Venga, que esta es fácil. ¿Vale? En mi caso, me dice cuál es el ID único de origen. El ID único de origen es este ID que yo veo aquí, que es el de mi tabla, el que yo voy a indicar que sea el que me va a duplicar. Entonces, al darle al desplegable, me dice que indique cuál de los segmentadores de entrada de datos es el que yo voy a utilizar para introducir el ID que luego me va a duplicar. Vamos a poner, por ejemplo, el ID a duplicar, que es este de aquí, y le voy a poner borrar automáticamente. Lo recomiendo porque si no tienes que estar manualmente borrando cada valor que incluyes y de esta forma, cuando tú ejecutas la función, ya se te borra automáticamente. A nivel de usuario es mucho más cómodo. Vale. Voy a ponerle un fondo para identificar el botón. Vale. Y entonces, en este caso, vamos a probar a hacer un ejemplo. Voy a duplicar un registro, pues no sé, el 38912. ¿Vale? Lo tengo y ahora veis que se me han habilitado los 2 botones, ¿vale? Voy a utilizar el de test y el de duplicar registro viene siendo lo mismo, pero bueno, vamos a usar el de test. Le pincho y cuando termine la ruedecita de dar vueltas,
se me generará un duplicado del registro. Vale, aquí en este caso, como estoy en el desktop, me actualiza el origen de datos contra el que me he conectado. Desde el service, que ahora también haremos una prueba para que lo veáis, ya no me aparece esta opción, ya se actualiza solo sin el panel, ¿vale? Y aprovecho mientras se actualiza que voy a encender la luz, que aquí ya se está oscureciendo. Un segundito. ¿Vale? Estoy... Bien. ¿Vale? Me dice que se ha copiado correctamente el registro y que el nuevo es el 38914 y aquí lo tengo duplicado. ¿Vale? Vamos a, si os parece, hacer la misma prueba en el service para que veáis un poco cómo cambia la experiencia de usuario, de hacerlo desde el modo desarrollador a verlo como si fuéramos pues, un usuario final. ¿Vale? Me conecto otra vez. Vamos a coger una tabla, por ejemplo, de dimensiones. Tengo aquí algunos ejemplos para mantener datos pues, de una tabla de clientes o de una tabla de productos. Si os parece, podemos probar a incluir un registro nuevo de un cliente nuevo que tengo que dar de alta. Vale, pues probamos a incluir el cliente. El último que he añadido es el 56. Vamos a probar a añadir el 52. Este ID que estoy añadiendo es este de aquí, el del ID del cliente, no el ID del registro, ¿vale? Provincia. Por mi modelo de datos que tenía establecido la provincia, la comunidad autónoma de mi cliente. Voy a usar la provincia 4, por ejemplo. Nombre de mi cliente. Como estamos con como mi empresa es de madera, distribución de madera, etcétera, voy a poner que mi cliente es, ejemplo que tengo aquí, Maderas Premium de Andalucía, y el tipo de cliente pues es un distribuidor. ¿Vale? Una vez que introduzco el dato, pulso en insertar registro y a diferencia de la visión que teníamos desde el desktop al service, yo aquí estoy esperando, como quien dice, a que se actualice el dato, pero no me aparece una pantalla de se están actualizando todas las tablas de este origen. Es a nivel visual, para un usuario es mucho más transparente. ¿Vale? Y ahora aquí hemos visto pues, que ha aparecido mi nuevo cliente. ¿Vale? ¿Qué ventajas me da esto frente a otras aplicaciones de mantenimiento de datos? Que yo no me tengo que salir de Power BI. ¿Vale? Yo en Power BI puedo analizar el dato, puedo actualizarlo, interactuar sobre él y tomar decisiones in situ, lo cual la experiencia de usuario yo creo que mejora mucho. Se ahorra burocracia y muchas piezas en el flujo de vida del dato para hacer la vida a los usuarios más fácil y productividad, básicamente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que para tener esto sí o sí tengo que estar en el ecosistema Fabric, pero bueno, cada vez las empresas van a tirar más por aquí, entonces no tendría que ser un gran problema según con qué tipo de empresa estemos trabajando, ¿vale? Y nada, con esto ya son 52. Si os parece, vuelvo otra vez a la presentación. Me quedan un par de slides, ¿vale? Simplemente, bueno, un repaso, ¿no? de los elementos que hemos dado de alta en el ecosistema de Fabric en mi workspace para poder hacer esta prueba con los datos de mi empresa ficticia Atlantic Boots, con los diferentes elementos y componentes. Y un diseño de linaje. Siempre me gusta mucho para ver el flujo de inicio a fin, del end-to-end, del ciclo de vida del dato, desde que me conecto a SharePoint hasta voy realizando una serie de pasos en el medio hasta que puedo consumir el dato en mi informe de Power BI, ¿no? Hago una serie de transformaciones con los flujos de DataGen Fen 2, orquestro la conexión, transformación, almacenamiento del dato con una pipeline de Fabric, de Data Factory, lo almaceno en mi base de datos y luego a través de las User Data Functions puedo actualizar, eliminar o hacer un CRUD en sí
con los datos que yo puedo visualizar en mi informe de Power BI que beben del modelo de datos, ¿vale? Y por mi parte, muchas gracias. Si queréis hacerme alguna pregunta, sugerencia. Lorena, Jorge por aquí había dejado una pregunta en el chat, entonces te voy a comentar, ¿vale? Dice que no ha trabajado con funciones de usuario, que si podrías enseñar cómo activarlas en el portal de administración. Vale, a ver, tengo un pequeño problema. Estoy con una de las capacidades de mi empresa y yo no tengo el perfil de administrador para poder entrar en el portal de administrador y habilitarlas. Pero si me pasas tu correo, Jorge, lo puedo ver con uno de mis compañeros que es que tiene este perfil administrador y te puedo pasar por correo los pasos a realizar para que la puedas habilitar. Es sencillo, no es complejo, pero te lo puedo pasar por correo y así a ver si te puedo ayudar. Y a ver, le voy a comentar si nos puede dejar. Ahora nos está dejando. Y a ver, otra pregunta. Ahora te lo paso después, ¿vale? Dice David Martínez que he visto que las funciones que has creado parece que están escritas en Python. ¿Qué tipo de lenguaje se pueden utilizar para crear las funciones? Por defecto, creo que solo están ahora mismo disponibles en Python. Cuando creo la función, defecto aquí lo aparece en las etiquetas, administrador, solo te deja por defecto Python. No sé si más hacia adelante Microsoft tiene pensado ampliar el abanico. Por ahora lo tienen disponible con Python. Es como los notebooks de PySpark, que por ahora está con Python y PySpark. No sé, posiblemente más hacia adelante abran el abanico, pero por ahora lo tienen en Python. Un poco el lenguaje por excelencia de Fabric, ¿no? El Python, sí. Es el lenguaje por excelencia, sí. Vale. Por aquí hay gente que te da las gracias, que les ha parecido muy interesante. No sé si hay alguna pregunta más. ¿El segmentador que utilizas para introducir los datos puede configurarse como un desplegable? Puedes configurarlo, el slicer. No, es ya la idea ya es que sea como entrada de dato. Creo, se pueden aceptar varios valores, ¿vale? Eso sí que se puede incluir, pero la opción de un slicer como serían estos, los típicos, que en el estilo tú puedes poner o un menú desplegable, mosaico, etcétera. No, está más pensado para el data entry en sí, por lo que yo he probado, ¿eh? Pero bueno, me lo anoto por si es que hubiera alguna mejora que yo no he visto, te lo puedo compartir. Pero yo creo que esto está limitado a la entrada manual. Pero mira, es una buena pregunta. Es también Enrique el que ha hecho la pregunta, que es el que te he comentado antes, que te pasará el correo. Vale. Más cosillas por ahí. Veo que escribe alguna persona más. No seáis tímidos, abrir el micrófono y hacer la pregunta en vivo. También podéis, ¿no? Eso, sí, no tenéis problema. Para poneros voz o cara, que también está guay. Hola Lorena, perdona. ¿Te he entendido que eso está en preview todavía? Sí, salió en verano y estuve viendo que creo que aún sigue en preview. Aún no lo tienen estandarizado como otras opciones. Creo que aún sigue en preview. De todas formas lo consultaré, pero lo estaba viendo de hecho estos últimos días para terminar de validarlo y aún sigue en preview. Gracias. A ti. ¿Alguien más que se pronuncie?
Hay alguien que está escribiendo, no sé si Sí. será otra pregunta. Pero lo dicho, también si La queréis y gente así hablar, no. charlamos también. A ver, la pregunta que ha hecho Enrique es muy interesante, de poder incluir un selector. Yo me imagino que esto aún no lo tienen desarrollado por también el hecho que está en preview, pero si al final termina cogiendo empuje, me imagino que lo irán mejorando para que la experiencia de usuario sea lo más satisfactoria posible. Pues nos ha quedado tímido. Y ha empezado a escribir y se ha... ¿Animaros? Ahora. Quique, nada, comentaros que ha estado muy interesante la charla, ha estado muy bien explicado todo y que precisamente en un informe que estoy haciendo pues es de contabilidad presupuestaria de ayuntamientos y claro, si llevábamos un dato y nos dijo la interventora, no, eso no lo puedes enseñar así directamente, y dice, porque claro, tenemos unos ajustes que hacemos y tal, y claro, pues por ejemplo esta solución, mientras que la aplicación de escritorio no tenga esa funcionalidad, pues podría solucionar ese problema, ¿sabes? Para poder hacer un ajuste en una partida presupuestaria o algo de cara a que el político no vea un dato erróneo, ¿no? Decir, oye, me falta un ajuste de una subvención que no acabo de cobrar o no sé qué. Y por eso te decía lo del combo, para decir, oye, no, elijo ya la partida, no tengo que escribirla manualmente porque claro, me puedo equivocar o algo. Y esa era la idea. Pero nada, darte muchísimas gracias porque está muy interesante. No, y tu caso de uso, la verdad que es súper típico, sobre todo con lo que comentábamos, ¿no? De las partidas presupuestarias, que es un dato que sigue vivo a lo largo, por ejemplo, a lo largo del año fiscal, no es como un dato de real o de actual, ¿no? Que una vez que está introducido en el sistema, a menos que lo tengan que editar por motivos X en el sistema transaccional, el budget, el forecast, son cálculos que tú vas realizando varias veces al año, por no decir al mes, según el tipo de empresas en la que te muevas. Y esta posibilidad de tú en tu informe tenerlo centralizado y editarlo, pues te ahorra muchos dolores de cabeza y muchos procesos, que seguramente es lo que tú estás experimentando, Enrique. Pero esto también puede tener... Perdona, Cecilia, sí, adelante. Sí, Quique. No, decía que a mí, por ejemplo, me han hecho quitar KPIs del informe, ¿sabes? Si damos algún KPI y dice, no, ese no, quítalo. Sí, porque hay que ajustar los datos, no puedes enseñar ese KPI directamente. Sí. Sí, no, lo que iba a comentar yo también, que esto según quién sea quien se va a encargar a meter esos datos o modificarlos, también tiene su contrapartida, ¿no? De que se toque ahí y demás. Claro, a ver, es totalmente lo que tú dices, Cecilia. La idea es buena, luego está el tema de gobierno y seguridad. Más que herramienta, esta posibilidad en un entorno real no se le puede, entre comillas, no se le puede dar a cualquiera. Tiene que ser el usuario que está familiarizado con el dato y que, al igual que lo puede editar en el origen, pues que también lo puede editar en el informe. Y entonces esto se puede hacer para que sea solamente hacer que al informe tengan acceso varias personas, pero solo sea una la que puede realizar las modificaciones. A ver, por los grupos de seguridad de Entra ID ahí sí podría jugar. Luego con lo que también puedes jugar es con la navegación en botones. En los roles en Power BI puedes jugar ya tanto lo que es seguridad a nivel de fila o a nivel de objeto. Puedes jugar a que determinado usuario con el rol X vea o no vea un objeto, que ese objeto sea un botón de navegación y que ese botón de navegación a ti te lleve a una pestaña de mantenimiento de datos y a un usuario final normal que no pueda tocarlo, pues no vea el botón o le aparezca inhabilitado, por ejemplo, para poder navegar. O generar ya informes muy específicos. interesante porque eso te permite ahí manejarlo. Sí,
o poder generar ya informes específicos que sean de mantenimiento de datos y que ahí los usuarios que lo puedan editar ya tengan acceso a ese informe. Sí, no, me parece la verdad es que una funcionalidad muy interesante, porque es verdad que hay veces que es muy necesaria. Sí, sí, sí. Es decir, no sé si recuerdas el otro día Eric en la charla que dijo que le parecía que estaba como muy bien, que cuando hablamos de su presentación dijo, es que esto tal, pues yo creo que sí, que es algo como potente que de momento estará en preview, pero que seguramente que permita, pues bueno, muchas opciones y sobre todo a ayudar en muchas situaciones y hacernos la vida un poco más llevadera en muchos casos. Lorena, entiendo que ese permiso que estabas comentando, aparte del nivel del informe, ahora o a lo mejor luego cuando quiten la preview o según vaya avanzando el desarrollo, también se podrá limitar el permiso para la ejecución en sí de cada una de las funciones. Que sería una capa adicional de seguridad. Una parte de visualización. Si no ves el botón o no puedes pulsarlo, ya estás protegido. Pero si alguien por algún resquicio consigue llamar a la función, ¿se podría proteger o todavía de momento supongo que estará un poco en pañales, por así decirlo? A ver, es buena pregunta, ¿eh? La opción de poder capar a que los usuarios puedan utilizar la función. A ver, aquí en este caso, por ejemplo, yo lo que creo que es importante es, de cara a lo que es el desarrollo, por poner un escenario más real, ¿no? Para la demo yo lo utilicé todo en un único workspace para tenerlo localizado. Si nos posicionamos en un entorno real de una empresa, por ejemplo, nosotros o en general en los proyectos lo que solemos hacer es tener un workspace para almacenar la información y desarrollar cosas, como por ejemplo un workspace para yo tener el dato almacenado y mis funciones. A ese workspace tú ya puedes limitar quién accede y también puedes limitar la seguridad a nivel de artefactos en el workspace. De ahí ya estás un poco limitando quién accede o no al artefacto. Luego, cuando lo muestras en un informe que aunque esté en otro workspace, si tú le has compartido el elemento, como cuando compartes el acceso a un lakehouse, a una base de datos, también puedes compartir el acceso al elemento, ya estás limitando que un usuario pueda pulsar el botón o no y que se le ejecute. Entonces, hay como métodos, es decir, bien puedes ocultar el botón o la navegación en un informe, igual es lo más básico para que el usuario pueda ver el botón y ejecutarlo. Luego lo que también puedes hacer es la estrategia de segmentación de los artefactos dentro de Fabric a través de los workspaces y de los dominios. Y luego dentro del workspace, si no quieres que un usuario pueda ver todos los elementos de un workspace, hay algunos concretamente que tú puedes compartirle el acceso al artefacto, como a un lakehouse, por ejemplo, y las funciones del set creo que también se pueden compartir. Lo reviso y te lo confirmo. Pero si tú ya limitas de tal forma qué elementos estás compartiendo con los usuarios, ya estás capando que un usuario que no tenga acceso a ese artefacto, por mucho que le dé el botón, si lo ha visto en algún sitio, no se le ejecute la función. Ok, gracias. Uh-huh. O sea, todo viene del mundo relacional de toda la vida, que es el procedimiento almacenado de SQL Server versus la pantalla de Visual Basic o web. Si por mucho que ves el botón, el SQL no te deja llegar a ejecutar almacenado, aquí sería el ejemplo que has comentado a través del WordSpace. Gracias. No, a ti. Buena reflexión. Vale. No sé si hay alguna pregunta más, algo que queráis compartir. Dudas, preguntas, sugerencias. No.
hay más preguntas, pues si te parece, Lorena, voy a pasar a comentar los siguientes Sí, eventos que tenemos. Antes, si me lo permites, me gustaría... querías enviar el QR. Sí. Sí, suelo incluirlo en las charlas porque a mí me gusta. Os animo a que le saquéis un pantallazo al QR y rellenéis el formulario. Creo que son 5, 6 preguntas, más o menos. A mí me ayuda un poco a que compartáis feedback y si hubo alguna parte que se ha quedado corta o algo no ha quedado claro o se necesite explicar más, pues de cara a futuras sesiones que haga de la misma temática, me ayuda un poco a mejorar, ¿vale? Y muchas gracias a todos. Entonces, próximos eventos. El 28 de abril, misma hora, mismo lugar, tendremos sesión online de Mónica Mesa, que estos días está disfrutando en Seattle de su merecido MVP Summit. Y como se ha hecho de rogar, no nos ha dicho todavía cuál será la temática de la sesión ni qué nos va a contar. Entonces esperemos que venga con mucha inspiración porque será este evento el último evento online de la temporada. Y luego tendremos la traca final, por decirlo así. El 8 y 9 de mayo será nuestro último evento del curso escolar, por decirlo de alguna manera, porque realmente seguimos curso escolar. Entonces volveremos a repetir sede en la Universidad Europea de Madrid, campus de Alcobendas. El 8 haremos los workshops y el 9 tendremos las charlas en horario de 9 de la mañana a 2 y algo de la tarde. Os invitamos a los que queréis aplicar o proponer algo. El Call for Speakers está abierto hasta justo el 9 de abril, ya queda poquito, pero tenéis ahí la Semana Santa para, coger energía y buenas ideas, ¿vale? Como siempre, pues este evento es posible gracias a nuestros patrocinadores. Y bueno, seguidnos en las redes sociales, ¿vale? Publicamos continuamente en LinkedIn sobre los eventos. Tendremos que publicar por fin el tema final que Mónica Mesa haya decidido. Esta charla de Lorena está grabada ahí en unas semanas o algo más, quizás. Ya la tengáis disponible en YouTube, igual que muchas otras de tanto esta temporada como temporadas anteriores, ¿vale? Y por supuesto nuestro meetup. Y con esto pues damos por finalizada la sesión de hoy. Gracias a todos una vez más por venir, porque sin vosotros esto sí que no sería posible. Y gracias a Lorena por la presentación, que ha sido estupenda.